A todos. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro programa. Nos hemos propuesto una ampliación, digamos, en detalle de los pares biomagnéticos y hoy día nos corresponde el Epstein virus. Este es un virus de la familia de los herpes viridae. Voy a compartir pantalla. Este se ubica en el occipital, el otro área anatómica del cerebro, que está en la parte posterior, justamente aquí. Aquí es donde impactamos y donde podemos pescar, digamos, el Epstein virus y, claro, por la ubicación puede causar confusión mental, síntomas, inclusive la esclerosis múltiple puede estar causada por este virus. Pero antes de continuar con la parte de la microbiología, vamos a revisar de la función anatómica que tiene el óvulo occipital. Esta es una región que procesa fundamentalmente la parte visual. Este es encargado de descifrar los impulsos eléctricos. A través del nervio óptico se capta las imágenes, pues, y va hacia este lóbulo para la interpretación, justamente aquí en la parte posterior. Eso es lo que hace el área occipital, se conoce como el área visual primaria. Se dice visual primaria porque ya en la interpretación participan otras áreas del cerebro. Ya en darle el valor, el contenido y todo eso, hay otras áreas involucradas como el área parietal, que tiene que integrar no solamente la parte visual, sino la parte de memoria, la parte de comprensión, en fin, otras áreas. Aquí en el proceso visual primario, entonces, aquí tenemos cómo llega la señal. Aquí tenemos un detalle de la parte del ojo, aquí tenemos la pupila, aquí tenemos el iris, aquí tenemos el cristalino, que es el que se afecta o que cambian, ponen un lente cuando hay esta, ¿cómo se llama? Esta afectación de la visión. Las cataratas. Las cataratas, exacto, que se opaca el cristalino. Luego tenemos aquí la mácula, también tenemos el gel vítreo, la retina, y esto tiene conos, bastoncillos, unos para el color, otros para el blanco y negro, y al final tienes el nervio óptico. Y esto es lo que a través, o sea, la señal lumínica se convierte en una señal eléctrica que va a ser decodificada en la parte posterior del cerebro. Aquí tenemos esta área primaria y aquí tenemos otras áreas secundarias que tienen que ver ya con el procesamiento, con la percepción de formas y contornos. La corteza visual primaria ayuda a distinguir las formas del contorno en el campo visual, pero son procesos complejos. O sea, nos percibimos el mundo, pero una cosa es percibir el mundo y otra cosa es la comprensión, y esa comprensión está a cargo de otras áreas. Aquí tenemos nosotros de la percepción de colores también, contribuye a la percepción de colores y la discriminación de diferentes tonalidades. Aquí ustedes se fijan cómo se cruzan aquí. Lo que va de este ojo, en este caso del ojo izquierdo, aquí se entrecruzan las fibras. Esta porción de aquí es el quiasma óptico, que nosotros lo tenemos impactando en las partes laterales a nivel lateral en el quiasma óptico, curiosamente para apoyar el sistema linfático. Pero, volviendo sobre esto, aquí va hacia la parte posterior y aquí es donde se decodifica la señal nerviosa, eléctrica nerviosa. Y de este lado, del ojo derecho, se va a ir hacia el lado izquierdo. Así es como se procesa y trabaja esto. Aquí tenemos el procesamiento. El área occipital también es esencial para el procesamiento
del movimiento. Imagínense ustedes cómo un ave, por ejemplo, estos que están en la costa, estos que se clavan en el agua, no se olviden que la distorsión que produce el agua el movimiento del agua para el objetivo, imagínense qué capacidad visual que tienen y qué precisión. A mí me sorprende mucho ver que se pasan los pájaros a unas velocidades impresionantes y ahí van y se ubican en una rama. O animales como los halcones, que pueden ver a gran altura y se clavan y ahí van tras su objetivo. Es impresionante. Tienen que tener un desarrollo visual, quién sabe si es superior al nuestro. Algo que me ha sorprendido también en este análisis que he estado revisando del campo visual es que las cámaras que tenemos en nuestros celulares tienen más precisión y más número de píxeles que nuestro ojo. Es decir, las cámaras que puede tener hablemos un androide, son mucho más perfectas y exactas, inclusive pueden tener visión nocturna que nosotros no la tenemos. Por eso han visto los soldados de élite, pues tienen unas gafas especiales para visión nocturna, que les ayuda a compensar. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros en la naturaleza, la decodificación de estos colores que de todas maneras tienen un límite de frecuencia de onda que va del rojo al violeta. El ultrarrojo ya no lo vemos, o el infrarrojo y el ultravioleta tampoco. Hay un umbral máximo y mínimo. Ese es el proceso. También hay otro tema que es importante analizar, la cantidad de informática y de consumo de energía que conlleva este proceso. Es igual que cuando tú estás hablando por teléfono, si baja la calidad de la conexión, de la conectividad con Wi-Fi, entonces tú puedes quitar la imagen y puedes continuar la comunicación. Pero la cantidad el uso de datos que tiene esto. Por eso hay un doctor Solís que me llama la atención, que él es de un mexicano que él plantea y dice, esto de aquí tiene una sustancia que es la melanina, que es la que tiene que ver, ¿es melanina o es melatonina? Es la melanina, los melanocitos en gran cantidad. Porque curiosamente tanto el nervio óptico que carga tanta información no tiene un suministro sanguíneo, tiene un suministro sanguíneo importante, pero no a la par como sería el caso de la cantidad de datos que tiene que transmitir y procesar. Son millones de bits por segundo que transmite hacia el área occipital para decodificar la imagen. Entonces él plantea que hay la melatonina, esa es la melanina, los melanocitos, son los que tienen gran cantidad de capacidad de procesar esto. Aquí podemos ver estos sitios también donde, aquí tenemos los sitios primarios, pero hay otros sitios también donde se decodifica la imagen. El reconocimiento facial, es una actividad que tenemos que en milésimas de segundo podemos olvidar un nombre, pero no una cara. Esto es un tema que tiene que ver con supervivencia. Aquí áreas adyacentes están involucradas en el reconocimiento de caras e interpretación de las expresiones faciales. Esto es importante. Obviamente nosotros los humanos hacemos este intercambio visual para un poco entender esto, de qué es lo que pasa o cómo es. Pero, por ejemplo, con los primates tú no puedes mirarle a los ojos a un primate, a un orangután. Esto representa un desafío, así que te va a ir muy mal. Nunca mirar los ojos a un primate,
a un mono. Eso lo toman como un desafío para entrar en conflicto. Bien, pero aquí tenemos nosotros estos para diferentes actividades. Aquí está el reconocimiento de caras, reconocimiento de lugares, reconocimiento de formas. Cada una de estas partes del cerebro que comparten el área occipital, que está en la parte posterior, y las otras también, especialmente parietal y temporal. Aquí tenemos las actividades que tiene cada una. Aquí ves la visión, pero aquí también está la lectura en el área parietal, el lenguaje en el área temporal, aquí el tacto, la presión, el sabor, en fin, la conciencia corporal. Esta es una parte importante que nosotros no la desarrollamos, que es la introcepción. La introcepción quiere decir el nosotros percibir cómo es, porque estamos al menos ahora que hablamos de sobrecarga de estímulos externos, con estos aparatos modernos y todo eso, estamos más atentos del mundo exterior, pero nunca de la introspección. Es decir, dirigir nuestra atención a cómo funciona nuestro sistema digestivo, nuestro sistema muscular, nuestro sistema óseo, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio. Y ahí justamente puede funcionar bien el tema de la meditación. Todo esto está en los lóbulos parietales, estos que aparecen acá en amarillo. Y esa es una actividad muy importante. Bien, acá tenemos también la información visual. O sea, la integración de la información va aquí a jugar un papel importante el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, no solo el occipital. El occipital en la decodificación de la imagen, pero ya en la interpretación, en la integración, participan este lóbulo parietal que es muy importante en la comprensión. Por eso hay una afección que se llama prognosia, que es la falta de reconocimiento de caras. Bien, esto así brevemente, a breve rasgos sobre esta parte de la importancia del lóbulo occipital. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo para continuar con el virus. ¿Tiene alguien alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Ya tenemos esta parte del área occipital, que es a donde nosotros impactamos. Ahora veamos algunos detalles del virus. Este se conoce como el virus del beso, enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. Aquí tenemos, y no nos olvidemos que el Epstein-Barr virus es un virus, es el herpes virus número 4, de la familia de los herpes viridae. Y el herpes siempre es inquieto, y cuando se manifiesta ya saben que los virus siempre van a estar como parte de nuestra arsenal, y los herpes están muy presentes. Aquí tenemos una proteína, que es esta cápsula externa, y luego tenemos aquí el genoma viral, y luego tenemos un tegumento o una protección. Este es muy parecido, este sería un virus dentro de la clasificación, son virus vestidos, no virus desnudos. Los virus desnudos no tienen esta parte externa. Así es como se ve el herpes viridae. Este está causando el famoso linfoma de Hodgkin y también el carcinoma nasofaringio. Entonces, fíjense ustedes que es un virus bastante fuerte. Y en la esclerosis lateral amiotrófica o en la esclerosis múltiple, al parecer el virus
En ocasiones los virus, los herpes, se pueden manifestar en la parte de la piel, pero a veces pueden ingresar a la parte del cerebro o a estructuras como aquí, al sistema linfático. Por eso se forma el linfoma de Hodgkin. Esta afectación del sistema linfático y también otro que es un carcinoma que vamos a ver más adelante, nasofaringio, que impide o dificulta la respiración. Aquí lo que se produce es una afectación obviamente de todo el sistema linfático, pero una rasquiña, ¿cómo le llaman? Una picazón tremenda reportan las personas que están afectadas por este virus ya cuando tienen el linfoma de Hodgkin. Atendí a una persona una vez que operaron y retiraron esto. Era una operación de alto riesgo y sí, aparentemente quedó bien, pero después de 2, 3 años, ya cuando lo vi, estaba tal cual esta foto. Y tenía ¿cómo es esa afectación de la piel? Este picor a nivel de la piel. Me lo vi un par de veces y luego pues ya no volvió. Ese es un pronóstico no muy bueno cuando hay estos linfomas Hodgkin. Tenemos la mononucleosis infecciosa, es una enfermedad que causa fiebre, dolor de garganta, fatiga, agrandamiento de los ganglios linfáticos. Aquí tenemos una faringitis, una linfadenopatía, y aquí tenemos bueno, aquí también puede causar, fíjense ustedes que puede causar el rash cutáneo que hablábamos, esta rasquiña, y también puede no solamente afectar a nivel de estas áreas, sino de otras áreas, como esta hepatomegalia, que sería un hígado muy grande, o un vaso también muy grande. Eso es lo que puede causar la mononucleosis cuando el virus se ubica en otras áreas del cuerpo. El virus va a afectar o va a invadir otras áreas del organismo. Por eso puedes tener un problema hepático, pero hay que buscarle. Puede estar en este Epstein virus. Aquí hay estudios sobre la relación entre el Epstein-Barr virus y el linfoma de Hodgkin. Bueno, estas son líneas de investigación que siempre están haciendo. Aquí en la etapa 1, en estos estadios, aquí está afectación en los ganglios. En una etapa 2, aquí ya tenemos estos ganglios del cuello más el hígado. En una etapa 3 ya tenemos el cuello, el hígado, el vaso. Y en una etapa 4, pues ya tenemos una afectación mayor a otras áreas, prácticamente de todo el tubo digestivo. En estos estudios, en estas líneas de investigación, ven que hay una proporción significativa del linfoma Hodgkin con el Epstein-Barr virus. Entonces, cuando venga alguien con una enfermedad de esta naturaleza, pues chequeen Epstein-Barr virus, que está en occipital. De todas maneras, ustedes hagan su búsqueda como pares personales, porque también citomegalovirus, Epstein-Barr virus, de acuerdo al doctor, ¿cómo se llama este doctor? Antoni, este que escribe hay un libro que escribe sobre el médico, si alguien se recuerda, no es Anthony Hopkins. Bueno, ya me voy a acordar de este Está doctor. Anthony Williams. Anthony Williams. Él habla, por ejemplo, de virus, de citomegalovirus, de 60 clases de citomegalovirus. 60. Y de Epstein-Barr virus, bueno, aquí lo tenemos identificado como el herpes 4. Pero puede haber otras variaciones también. Bueno, de hecho, en herpes, que los conocemos nosotros, tenemos 8 clases de herpes.
hay que revisar todos. Aquí tenemos el carcinoma nasofaríngeo, aquí ubicado justamente en la parte posterior de la nariz y en la parte de la faringe. Imagínense los problemas que puede causar. Es un tipo de cáncer de cabeza y cuello. Aquí, el Epstein-Barr virus es un factor de riesgo importante en el desarrollo de estas enfermedades en ciertas poblaciones. También hay otros estudios sobre la respuesta inmune que se centra en el sistema inmunológico. Bueno, si ya estamos viendo que se ubica en las áreas del cuello, en las áreas linfáticas, imagínate. Aquí hay habla de unos síndromes linfoproliferativos. Aquí 10% la Hodgkin, aquí un linfoma no Hodgkin 80% y un 10% un linfoma de células T, que son las células del sistema linfático. Aquí también hay el estudio de la prevalencia en las poblaciones en general. Y aquí podemos ver factores epidemiológicos, como en países en desarrollo. La infección se presenta en estadios tempranos, en edades tempranas. Generalmente es asintomática, es decir, como un virus que tienes que prácticamente puede haber o no manifestaciones herpéticas. Y esto en países en desarrollo, es decir, en países que están en vías de desarrollo, para no decir tercer mundo. En países industrializados, la infección se presenta en la adolescencia y adultos jóvenes. Aquí se manifiesta como estas mononucleosis infecciosas. Y acá se presentan más o menos unos 100.000 casos al año de mononucleosis, solo en los Estados Unidos. 100.000 casos de mononucleosis. Y aquí lo que ayuda a comprender mejor cómo se propaga el virus y cuáles son las poblaciones más afectadas. De hecho, si uno busca en la internet, hay mapas mundiales en donde se puede encontrar en qué países hay más presencia del Epstein-Barr virus. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre este Epstein-Barr virus que está en occipital? Lo que comentábamos con el doctor Boyce es que es tremendamente contagioso y los terapeutas siempre tenemos que de cuando en cuando poner occipital, pónganselo, porque se transmite, si bien es verdad que es la enfermedad del beso, pero no exclusivamente a través de un beso. Adelante, Mariela. Y nada más para tener claro lo que dijo usted anteriormente, tiene que ver con la fatiga crónica, ¿cierto? Y también con el linfoma no Hodgkin, me está diciendo. Y la esclerosis múltiple, ¿también tiene que ver el Epstein-Barr? Tiene que ver el Epstein-Barr virus en esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y es cuando el virus se entra en el conducto medular. Entonces, ahí afecta todas estas estructuras y esto produce unas piernas de hule que se llaman, igual que cuando con otros virus. Hay este virus, ¿cómo se llama este que está entre pineal con hipófisis, que es uno de los primeros que vimos? Ese es otro virus que produce Guillain-Barré. Guillain-Barré, correcto. Produce piernas de hule. Pero cualquier infección que se ingrese en el conducto medular, imagínate tú. Le han hecho demasiados exámenes, pero no le arroja. Parece no le han diagnosticado con claridad los hechos de esclerosis múltiple, pero no le sale el Epstein-Barr. Según me dijo hace unos meses, yo tengo que ir en diciembre a verlo, porque está en Nevada y estoy muy lejos de ahí, entonces
me llamó la atención que dijera que tenía que ver con la esclerosis múltiple, porque o era distrofia muscular o era esclerosis múltiple. Con la distrofia no tiene que ver, ¿o sí? Bueno, la distrofia, cuando estamos hablando de esclerosis múltiple o distrofia, estamos hablando de las manifestaciones, en este caso de una afectación de los músculos, pero siempre tratamos de ir a la parte, digamos, de la etiología. Por eso tratamos los microorganismos. Y puede ser este microorganismo o como el que estábamos hablando, el Guillain-Barré, pero también puede ser el citomegalovirus, que también tiene que ver como parte de la familia de los herpes viridae. Estos virus, cuando se entran en el cerebro, que no es lo más usual, porque hay la barrera hematoencefálica, es decir, una barrera que no permite que sustancias o que ciertos microorganismos, no más de 20 micras, puedan ingresar al área del cerebro en protección. Pero a veces pueden viajar, porque ya los virus ya saben que apenas son estructuras muy, muy pequeñitas que pueden viajar en el torrente sanguíneo y activarse a nivel del cerebro. Y tiene posibilidades de cura real, como me dijo que es neurodegenerativa. Es neurodegenerativa cuando ya digamos, se ha instalado en ciertas áreas, como en el conducto medular, pues ya resulta más complicado. Tienen que dar una medicación muy fuerte, muchos estos productos que son antivirales para apoyar y rehabilitación y todo esto, pero sí he visto el caso de personas que han perdido la movilidad, han perdido el habla inclusive, y si no tiene un buen pronóstico, no tiene un buen pronóstico. Y como está ubicado ahí adentro del conducto medular, cuando llega a nivel del bulbo, donde está el centro de la respiración, pues ahí el paciente fallece. O sea, no tiene un buen pronóstico. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea participar? Sí, Jorgito, ¿puedo hacer una consulta? Buenas noches a Buenas todos. noches. Se supone que un virus necesita una bacteria que le fabrique la mucoproteína para ponerse activo. O sea, ¿un virus por sí solo puede causar estragos también? No, el virus no. El virus es una entidad que está en el límite entre lo inerte y lo que lo convierte o le da viabilidad es justamente la bacteria, o una bacteria o una célula, donde haya ADN para insertar su material. El virus, por ejemplo, cuando nos ponen a nosotros cualquier vacuna que es de tipo viral, simplemente se queda en la biblioteca que es de anticuerpos, y esto está debidamente guardado en el organismo para que en el eventual caso de que aparezca el virus, ahí se manifieste. Y generalmente, por ejemplo, los herpes se guardan aquí, en esta parte de la sien. Aquí hay un ganglio del trigémino, en donde están ahí quietitos. Pueden estar durante toda la vida, durante años. Pero si encuentra la bacteria que le hace resonancia. Pero la otra pregunta, ¿cuándo es que un virus se activa? Cuando estamos en estrés excesivo, cuando estamos inmunosuprimidos. Pero ahí tenemos nosotros que revisar el entorno e ir a la parte de la epigenética. ¿Cómo es nuestro sistema del día a día? Pues es un corre-corre. Es estar sometido a presiones. Presiones para cumplir obligaciones laborales, obligaciones familiares, etcétera, etcétera. Y eso nos pone en estrés. Y no se salvan de eso, no se salva nadie. Porque sí es verdad que hay países como los nuestros que tienen sus dificultades y ahí la gente las va sobrellevando, pero sí son temas que inmunosuprimen el sistema inmunológico. Pero la mecánica, obviamente, es que el virus se asocia a una bacteria
que le es además específica, que está en la misma frecuencia vibracional. Es el concepto del biomagnetismo, y no solo del biomagnetismo, es el concepto de la misma microbiología o de la fisiopatología. ¿Cómo es que un virus llega a replicarse? Ese sería el punto. No sé si con eso queda claro, Juan José. Sí, perfecto, perfecto. Gracias, Jorgito. Desde otro ángulo también hay que decir que hay lo que se conoce como estos virus que pueden terminar con las bacterias para ciertas bacterias patógenas. Estos se conocen como fagos, como virus que afectan o que destruyen las bacterias que son patógenas. Los virus son importantes. Ya hablábamos que existen millones de virus en la naturaleza. Y ahora inclusive hay una línea de investigación de poner hongos e inocular hongos para que acaben con ciertos desequilibrios en la naturaleza. De tal manera que cuando hay toxemia, por ejemplo, limpian ciertas áreas contaminadas en una florícola en donde ha habido una actividad industrial en donde se ha usado mucho asbesto, mucho zinc, mucho amianto. Entonces, hay una línea de investigación que están haciendo ahora en la Universidad de Zurich, en Suiza, y entonces van y ponen ciertos hongos, y los hongos son los que logran transformar. Y eso me lleva a mí a pensar que cuando nosotros tenemos hongos, la lectura correcta que tenemos que hacer es cómo está de intoxicado nuestro cuerpo para que ya los hongos que tenemos normal, como cándida, suban en población. Y entonces ahí viene de la mano nuestro tema del biomagnetismo. Si nosotros regulamos el pH, si ponemos en equilibrio la piscina interna, que es nuestro cuerpo, entonces ahí tenemos éxito, porque ahí simplemente hay un ambiente favorable. Lo que sí también hay que complementar es con maneras de ayudar a desintoxicar, a limpiar el organismo, a aquelar el organismo, a limpiarlo, especialmente de metales pesados, que están muy presentes en el sistema alimenticio. Eso es algo inevitable. Nos intoxicamos con todos los productos químicos que se utilizan en la industria alimenticia. Entonces eso sobrecarga. Entonces, tal cual en la naturaleza ahora están usando, bueno, se usan bacterias, de hecho, para limpiar derrames de petróleo y todo eso. Ahora hay una línea de investigación de qué bacterias o de qué microorganismos o qué hongos pueden ayudar a eliminar los plásticos. Ese es un problema muy, muy de la actualidad. Entonces, fíjense ustedes cómo la microbiología o los microorganismos, visto desde otro ángulo, no son nuestros enemigos. Al contrario, están apostando por nosotros, apostando por una vida. Nosotros ponemos nuestro granito de arena con el par biomagnético para equilibrar, para que el terreno sea el adecuado que permita recuperar el equilibrio. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por Y favor? el virus no se asocia con un hongo. ¿Cuál? Los virus no se asocian con hongos. Bueno, de acuerdo a la teoría del doctor Boyce, el virus, o sea, los hongos están soportados por virus. Él dice, para que haya un virus, para que haya un hongo, tiene que haber obscuridad, tiene que haber humedad, tiene que haber acidez y tiene que haber un virus. De acuerdo, pero si hay unas líneas de investigación, si tú tienes un hongo, en el caso de por ejemplo, de la cigatoca, que es la afección que tienen las bananeras, las plantaciones bananeras, que ya saben que a nivel mundial son importantísimas
por la producción de esta fruta, pero hay un hongo que se llama sigatoka y ahí tiene que haber una línea de investigación de qué virus puede acabar con la sigatoka. O la otra pregunta sería, también como hipotética, ¿qué tipo de químicos están usando para fumigar que aparece la sigatoka? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Qué químicos, qué es lo que usan? Fertilizantes. ¿Qué tipo de fertilizantes da lugar a que aparezca esto en plan de desintoxicar? Claro, dentro del criterio estándar, digamos, común, va a decir, bueno, si tenemos un hongo hay que acabar con el hongo, hay que destruirlo a como dé lugar. Adelante, Jorge. Buenas noches. ¿Sí me Bueno, escuchan? sí, adelante, adelante. Tú tienes una experiencia en el campo y nos puedes aclarar estos conceptos. Sí, eso quería ayudar un poco más en la cuestión. Yo he trabajado en bananeras y en todo lo que es cultivo agrícola, de ciclo corto y de ciclo largo. Ya. Los bananos normalmente son ciclo largo o intermedio, porque tiene su vida útil, aunque se va renovando constantemente, pero no es no es la misma producción, la misma calidad. En todo caso, la sigatoka negra que se llama, hay un químico que lo hace Guaquímica, que lo hace Agripac, y todas las empresas estas transnacionales que están vendiendo ese tipo de químicos, la mayoría tienen como componente principal la cipermetrina. La cipermetrina para eliminar ese tipo de... Es un hongo, ¿no? Es un hongo lo que le cae a... La sigatoka es un hongo y hay otro que se llama, antes de la sigatoka, había el mal de Panamá. Cogió su nombre porque se inició en Panamá, pero no es... y es casi parecido porque comienzan a dañar el follaje de las plantaciones de banano y plátano. Sí, hay un sinnúmero de químicos que se utilizan y que ahora lo están aplicando incluso hasta con drones, porque resulta más económico por el uso antes se usaban las avionetas, primero se usaban bombas a motor, que son mochilas que era subfoliar, y después subfoliar es por debajo de las plantas hacia arriba. Y foliar, pues, la parte de arriba hacia abajo, cuando la avioneta pasa fumigando o los drones pasan fumigando. Dependiendo, porque normalmente este tipo de hongos afecta al follaje, la parte de arriba. Y los otros que se llaman los nemátodos que atacan por la raíz de las plantas, que son otro tipo de ahí son ya yo diría como parásitos porque son unos gusanos, son unos gusanos que van a estar comiendo la parte medular donde se apoya la planta de plátano. Así es. Eso quería aportar. Y también tengo una pregunta respecto a lo que usted dijo antes, de que debemos ubicarnos estos pares occipital. ¿Por qué? No le escuché por qué. Porque es de fácil transmisión. Allá. El virus salta, es de fácil transmisión. Mi pregunta es, tú que conoces bien esto, no sé si, por ejemplo, en las universidades o tal vez en centros de investigación, porque los bananeros, pues es gente que tiene muchos recursos, hace buenos negocios. No sé si tienen, por ejemplo, centros de investigación con esta idea de buscar un virus que pueda acabar, porque eso existe, un virus que así como puede acabar con una bacteria, puede acabar con un hongo. Sí, en el Ecuador existen las estaciones experimentales Pichilingue para todo tipo de cultivos, ciclo corto y ciclo largo. Ellos tienen las bases de los experimentos y los estudios y los insecticidas recomendados
cualquier tipo de infecciones en las plantas. Ahora, claro, ellos están Perdón, muy en bien. la zona de los ríos tenemos la estación experimental de INEAP. En Quito está la Santa Catalina. Y por acá en la provincia del Guayas, rumbo a Machala, está la estación de Boliche, que hay ahí también una estación experimental. Y aquí en Manaví también hay una estación, una extensión. Son extensiones del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, se llama. Así es. Ya, bueno, los institutos existen y quizá hacen en la parte operativa, es decir, qué tipo de químico disponible en el mercado es el que puede ayudar, pero la investigación, la línea de investigación que puede no interesar a muchos, porque lo que pasa es que toda la producción de químicos, agroquímicos y todo eso es es un brazo, digamos, de la farmacia. Y obviamente tú sabes que hay muchos intereses y corre mucho. Entonces no les va a interesar que un simple virus, o en el caso de los hongos, por qué aparecen los hongos, revisar qué tipo de químico estamos poniendo en la planta para Ya, que el producto estoy, sea barato. estoy viendo que aquí hay un líquido que se llama supresor que se utiliza para la cigatoca negra. Y dice, es un golpe directo contra la cigatoca. El componente químico no se lo deja ver, pero es un fungicida en todo caso. Mm, Un fungicida, exactamente. sí. Bueno, de todas maneras, sí hay líneas de investigación ahora para recuperación de suelos, recuperación de áreas contaminadas y todo eso, y justamente de manera curiosa se usan virus. Así Entonces, es. mi planteamiento es, hablo hipotéticamente y teóricamente, porque no es un campo que conozca, pero me invita a la reflexión y decir, pero si hay un hongo, quiere decir que el hongo está tratando de remediar, de componer, de arreglar una parte que está tóxica. Y ahí viene el tema de los fertilizantes. Otra, Dime. otra, otra aportación, por ejemplo, aquí en Manta el municipio, en esta nueva administración, ha logrado conseguir unas bacterias para eliminar el mal olor y desinfección de las aguas servidas que las tienen en piscinas grandes, para antes de botarlas, antes de mandarlas al mar, ya el agua va limpia, en todo caso, pero utiliza un tipo de bacterias. No me recuerdo el nombre exacto, pero lo están utilizando la mayoría de los municipios a nivel nacional para este tipo de trabajo, que les ahorra mucho dinero porque el potabilizar lo que sería el proceso ideal es más caro. Así es, eso existe. Conozco en Connecticut, ahí en Estados Unidos, donde hay una planta que recoge las aguas, no solamente las aguas hervidas, las aguas lluvias, y van a una planta, les ponen estas bacterias y el agua que sale, porque tiene laboratorio para medir qué cantidad de unidades hay de bacterias por cada parte de agua, luego es agua potable que la vuelven a los ríos, pero pasa por esos procesos. Y qué bueno, me encanta escuchar esto, que estas aguas, que son aguas servidas, cloacales, pues sean tratadas previamente antes de echarlas al mar. Eso Mire, ya es perdón, esperanza. aquí hay una información respecto a lo que están utilizando para las aguas servidas, las aguas negras. Se llama Acromobacter sp y la Pandorea sp. Ese es el tipo de bacteria que utilizan. No las conozco. Y No las sé. que se usan para los pozos sépticos, Así es. Ujú. que es con bacterias también. Fantástico. Esto ya nos da claridad respecto a que los microorganismos están de nuestro lado. Porque sí existe el discurso de que el enemigo pues es el microorganismo. Obviamente estamos hablando de un Epstein-Barr virus causante de linfoma Hodgkin que hemos visto y de otros cánceres
que sí son bastante, digamos, ¿qué se podría decir? ¿Cuál sería la palabra más apropiada? Bastante graves, digamos, en la respuesta que puede causar en el organismo. En fin. Sí, son muy peligrosos este tipo de virus que afectan este tipo de asuntos. No sé si usted se acuerda en una temporada que también utilizaban para eliminar los embriones de cocaína, utilizaban el glifosato. El Ya. glifosato. Y eso es cancerígeno. Y la mayoría de los casos de la enfermedad que usted acaba de decir ahorita, en el campo se ven muchos de esos casos con personas con ese tipo de afecciones. Ujú. Es por los insecticidas. A veces también es por el mal manejo, porque la gente no toma las debidas precauciones para el manejo de los insecticidas. Bueno, lo que he visto y he tratado a varias gentes, porque había un proyecto con gente de la selva entre la frontera de Ecuador y Perú, que había glifosato por un lado, por el otro lado había la quema de las torres de petróleo, la quema del gas, que es más económico que envasarlo como plan de negocios, pero había cantidad de cáncer, especialmente en mujeres, cáncer de mama que atendí y cualquier cantidad de estos problemas justamente por el uso de estas sustancias. Ahora, si nos ponemos a ver así, ¿por qué se generan? ¿Por qué se generan? Justamente por los químicos fuertes que están usando, en este caso, para acabar con esta producción de estas plantas que no están permitidas, pero si acaban de esa manera, terminan en la cadena de agua, en la cadena de aire, en la cadena alimenticia, etcétera, y ahí tenemos los resultados. Y entonces ahí van a aparecer los hongos, las bacterias, todo lo que se exacerba. Pero se exacerba ¿por qué? En el afán del organismo de auto limpiarse. Entonces, si hay líneas de investigación que, como este que tú manifiestas, hay el uso de ciertas bacterias que van a favorecer, pues podrían inyectarte bacterias, como hacen ahora, que inyectan hongos, micelios, e inyectan en terrenos que están, digamos, ya no productivos, que habían áreas industriales que están abandonadas y que ahora las recuperan de ese modo. ¿Cómo? Con hongos, generando un micelio muy importante que va a crecer y lo van inyectando en las plantas. Van inyectando en el campo. Bien, vamos a avanzar un poquito. Como vamos de tiempo, casi estamos sobre el tiempo, apenas un abreboca. Aquí, bueno, el siguiente par que vamos a ver la siguiente semana, pues es temporo-occipital y este es un micoplasma. Esta es una inflamación oportunista de órganos reproductores transmitido por plumas de aves algodón. Tengan cuidado con las aves, las palomas especialmente. Esto puede causar sangrados y una serie de problemas. A diferencia de lo que es una bacteria, el micoplasma es una bacteria, está clasificado entre las bacterias y es muy pequeñita. Apenas tiene una envoltura, no tiene una pared rígida como tiene una bacteria. Una bacteria tiene todas estas estructuras. Aquí su material genético, aquí la pared bacteriana, ribosomas, tiene todas estas estructuras, tiene este que le permite moverse. Imagínense esto, va a 3000 revoluciones por minuto, lo que le permite desplazarse a pesar de ser tan pequeñita. Esta tiene los ribosomas, que son acarreadores de moléculas o de proteínas. Y aquí tenemos esto. Este sería el micoplasma, que en tamaño, pues en relación a una bacteria normal, pues muy, muy pequeñita. Esos son los micoplasmas. Son un grupo de microorganismos que pertenecen al grupo de las bacterias. Es parte de las bacterias, pero es bastante pequeño. No tiene pared celular.
Al no tener pared celular, esto le hace muy adaptable. Esta tiene pared rígida, la otra no, y eso permite que se adapte a cualquier ambiente. Ese es básicamente el punto del micoplasma. Aquí podemos ver una clasificación. Las bacterias, hay terrabacterias, un grupo, hay otras, y dentro de estos acá tenemos, imagínate, en micoplasma hay 329 especies. Nosotros tenemos esta para témpora occipital y otra para micoplasma tenemos justamente en pectoral. Pero imagínense ustedes que hay un micoplasma genitalum, hay un micoplasma hominis, hay un micoplasma pneumoniae. Mi invitación a ustedes que asisten a estas clases y que ya están bastante avanzados, busquen ustedes, busquen nuevos pares. Ya saben que hay otras variaciones. Mira, ureoplasma, 24 especies, pero de micoplasma hay 329 de estas, afectan a genitales, hay otro micoplasma hominis, hay otro pneumoniae que puede causar problemas a nivel de los pulmones. En fin, esto es solamente como una pequeña adelanto, pues, y ¿alguna pregunta? La próxima semana continuamos con témpora occipital, pero mi invitación a que investiguen también, vayan buscando pares nuevos. Dime, Claudia. No, simplemente sí, los pares personales, sí. Sí, con la misma mecánica de los pares personales, buscar cuando tenemos un paciente y que ya lo vemos un par de veces y que vemos que no se arregla, o simplemente como hay pacientes que a veces vienen bastante afectados, digamos, ya con enfermedades más serias. Bien, muy bien. También, Jorge, muchas gracias por tu participación y también quiero agradecerles a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mi querida Claudia, Liliana, Jorge. Gracias. Excelente fin de semana. Gracias. Gracias mismo. Susana y Jordán. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Un buen fin de semana. Chao, Mariela. Chao a todos. Buenas noches. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Gloria. Bye. Bye, bye.